Muy buenos días a todas y todos ustedes. Estamos aquí en canalpatrio.tv, voz e imagen de la sociedad civil, en el programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. El día de hoy es un placer contar con la presencia de nuestro amigo Pablo Roa y desde luego a nuestro compañero Óscar Vázquez. Óscar Vázquez. Óscar, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Compañero del Comité de Músicos de Morena y desde luego Pablo Roa, asesor del Partido del Trabajo. Desde luego pues, a mi compañero ya de casa, Raúl Paz, a quien le agradezco muchísimo, a todos le doy la bienvenida y desde luego también a nuestra compañera Vanessa Hernández y Alejandro Garzón, que nos dan todo tipo de apoyo técnico en cabina. Bueno, pues es un día importante. Creo que el 4 de octubre nos inunda una luz muy importante del sol que empieza a calentar, no sé, pero aquí en cabina hay mucha luz, cosa que agradecemos y desde luego a usted por sintonizarnos. El día de hoy vamos a tratar con jóvenes. Creo que después de esta conmemoración del 2 de octubre, nos dejan muchas interrogantes. Por lo menos en lo personal me deja muchas interrogantes en el sentido del movimiento del 2 de octubre de 68 y que creo que los jóvenes, lo importante es que los jóvenes hoy nos den su opinión, porque bueno, tanto Raúl Paz como yo, de alguna manera ya tenemos una posición. En lo personal tuve contacto con esta fecha y con todo el movimiento estudiantil. Raúl también, era muy chico todavía. 8 años. Y creo que los muchachos es como una referencia, es historia. Y ustedes, pues, son jóvenes estudiosos, jóvenes inquietos, participantes en el caso de nuestro compañero Óscar de la universidad. Sí. Está en la UAM, Iztapalapa. En la UAM Iztapalapa, en filosofía. ¿Cómo ves, Pablo? Pues primero que nada, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a Óscar por estar aquí de nuevo, muchísimas gracias, y a la gente que nos escucha, que nos ve desde sus casas, desde sus trabajos. Decirles que bueno, estos días pasados han sido de una convulsión social bastante interesante. La verdad, estuvimos en la marcha. Sí. Estuvimos en la marcha y aunque no nos tocó pertenecer a esa generación caída, sí pertenecemos a una generación, desde mi punto de vista, que sigue siendo masacrada, que sigue siendo desaparecida, que sigue siendo censurada, que sigue siendo asesinada. Afortunadamente, dadas las circunstancias de nuestra vida, no estamos dentro de esos círculos donde hay más vulnerabilidad, como pudieran ser estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Michoacán, Guadalajara, donde, bueno, se vive otras circunstancias. Hoy, Guerrero. Sí, en Guerrero, en Ayotzinapa, y bueno, yo creo que muestra de ello es que podemos estar aquí para contar nuestra experiencia dentro de la marcha, que según comentarios de varios compañeros fue de las más grandes de las marchas conmemorativas del 2 de octubre, que se conmemora no solo la parte trágica, sino el movimiento, y un movimiento que ya ni en ese momento, ni en el momento actual podemos pensarlo como un movimiento puramente nacional, ¿no? Es un movimiento internacional que abreva de distintos momentos, de distintos discursos, de distintas realidades. Teníamos la Revolución Cubana triunfando, teníamos los movimientos en Europa del 68 de estudiantes, teníamos el surgimiento de una forma de pensamiento dentro del estudiantado de las principales universidades que esperaba el momento preciso para empezar a estallar con formas de manifestación que la verdad eran pacíficas. Y sin embargo el Estado represor
le dio peso al papel del Estado, le dio peso al papel de la legitimidad internacional vía las Olimpiadas que se desarrollaron, y pues el Estado hizo lo que es su papel desde un punto de vista leninista, el Estado represor, del cual nosotros no estamos de acuerdo, seguimos sin estar de acuerdo, y finalmente le pasaría la estafeta a Oscar diciendo lo siguiente: el Estado en el cual estamos nosotros inmersos, el Estado pensando en la nación, el territorio, la población, los valores patrios, la forma en que salen los militares y los policías a las calles hoy en día, bueno, no es tan aberrante como en esos años, pero sin embargo lo sigue habiendo, porque hay una especie de terror sistemático infundido en la población que hace que la gente incluso se autolimite de ese sentido de transformación, y creo que eso es por lo que salimos, por pensar que puede haber una transformación. Antes que nada, pues un agradecimiento por la invitación que me han vuelto a dar aquí en este hermoso espacio. Y bueno, las aportaciones que yo podría decir, además de esta pregunta que Pablo Ro acaba de lanzar, es que yo creo que estamos en un momento decisivo en la historia. Creo que si de alguna manera esta ha sido una de las marchas más grandes que ha habido con respecto al 68, al 2 de octubre, es porque creo que con esta transición a este gobierno, a este nuevo gobierno que nos ha costado pues más de esos 30 años que en algún momento pensé, es decir, de todo un proceso democrático, todo un proceso de transformación que ha venido desde los 60, ¿no? Hablamos de aquellos tiempos en el cual, a diferencia de como algunos medios de comunicación lo han querido decir, por ejemplo, yo recuerdo que hace 30, o hace 10, hace 5 años, por ejemplo, los medios de comunicación predominantes hablaban de la marcha como un pequeño movimiento, ¿no? Un micro que se había gestado aquí en México. Aquí la cuestión es que en realidad no fue así, sino que el 2 de octubre de 1968 fue parte de todo un movimiento a nivel mundial de conciencia, ¿no? Así como aquí en México José Revueltas tuvo un papel importante en cuestiones intelectuales, puedo decir que en el caso de Francia había otros casos también de gran importancia y trascendencia, ¿no? Por ejemplo, creo que es inevitable no pensar en esas grabaciones donde aparece Simone de Beauvoir y aparece Jean-Paul Sartre junto a otros personajes como Foucault, como Gilles Deleuze, hablando sobre la importancia de una nueva perspectiva en cuanto a diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se manifiesta más como un movimiento musical y un movimiento que se opone a esta situación de la guerra de Vietnam. Pero yo creo que a partir de estos años 60, no solo en México, sino en el mundo, surge una perspectiva de conciencia también de género, ¿no? Por ejemplo, podemos ver esta reivindicación de lo que fue, por ejemplo, la lucha por los derechos de la mujer, ¿no? O por otra parte, incluso lo vemos de otras perspectivas como la cuestión de la diversidad, ¿no? Por ejemplo, la homosexualidad llega en este punto, ¿no? Creo que es inevitable, por ejemplo, en la literatura estadounidense, no pensar en Allen Ginsberg o pensar en William Burroughs, que hablaban de este discurso. Por otra parte, creo que ante esta transición en México es importante tratar de manifestar o tratar de buscar la manera de que se libere ya toda esa información que durante ya muchas décadas se ha guardado con respecto cuánta fue exactamente la gente que murió ese 2 de octubre, ¿no? Cuáles fueron los papeles o cuáles fueron las personas que estuvieron relacionadas con esta situación, quiénes fueron los responsables en el Estado que hicieron todo este tipo de atrocidades. Entonces, creo que estamos a un momento en el cual ya es importante empezar a liberar toda esta información. Es lo que diría desde esta perspectiva en Morena. Ahora, la otra cuestión que me parece... ¿De Morena o de Oscar? Y de Oscar también, del comité también. Pensamos mucho también en esta perspectiva y de hecho creemos que es importante que ya se empiece a liberar esta información desde ahora, estos 6 años que vienen. La otra es que es importante la situación de que incluso la misma juventud empieza a plantearse diferentes perspectivas sobre la participación. Yo creo que hubo un momento durante la campaña en este año
que la juventud empezó como a ser apática, ¿no? Lo interesante es que a partir de la situación que pasa con la universidad, ya hace casi más o menos un mes, hasta ahora, empieza a haber una reconstrucción o una recreación de la conciencia de los jóvenes, ¿no? Y es importante porque al menos la historia nos ha hecho creer que todo es lineal, ¿no? Que hay un punto de partida y empieza la historia, ¿no? Yo creo que en ese sentido, al contrario, es un diálogo constante de diferentes generaciones que se van retroalimentando, ¿no? Como una especie de espiral. Ahora, la cuestión del terrorismo de Estado, cuando me atrevo a decirlo de esta manera, yo creo que aún hay una gran lucha o un gran camino por tratar de evitar todo este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el caso de los 43 de Ayotzinapa no es menos ni es más que la cuestión del 2 de octubre de 1968, pero nos habla de una atrocidad y de una gran violencia que aún hasta la fecha sigue pasando este gobierno que ya está acabando y que ya es momento de empezar a generar esa narrativa de conciencia. Es lo que en este momento se me ocurre. Raúl. Da gusto escuchar a mis dos amigos, Pablo y Oscar, refiriéndose a hechos tan trascendentales en la vida de nuestro país. 2 de octubre, el movimiento estudiantil popular del 68, porque 2 de octubre es la masacre, sí, pero previamente se desarrolla a partir del 22 de julio una serie de acciones, sí, donde la represión hace su aparición desde el principio, y a través de los meses en ese verano del 68 ocurrieron muchas atrocidades. Sí. ¿Sí? El punto culminante es la masacre del 2 de octubre. Y precisamente a 50 años se realizó esta multitudinaria movilización hace 2 días, una de las más grandes para las conmemoraciones de 2 de octubre del movimiento del 68, donde lo predominante fue la presencia de jóvenes universitarios, jóvenes politécnicos, jóvenes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de las normales rurales, de Chapingo, de la UAM, entre otras instituciones, porque también participaron jóvenes de universidades privadas. Y desde luego todos acuerpando a los jóvenes del 68, que siguen dando la lucha. Personas que hoy frisan los 65, 70 años alrededor de ello, que siguen dando la lucha a través del Comité 68, pro libertades democráticas, y que incluso llama la atención que antier, como parte de la conmemoración, hubo diversos eventos. En primer lugar, el izamiento de la bandera en presencia de los 3 poderes de la Unión en el Zócalo de la Ciudad de México. Cámara de Diputados, es decir, Congreso, Cámara de Diputados, Senado, Poder Judicial, Presidente de la Corte y un representante del actual inquilino de Los Pinos, que incluso dio un mensaje. Enseguida se devela en los muros de la Cámara de Diputados y del Senado la inscripción al movimiento estudiantil del 68. Y claro, con la participación en Cámara de Diputados del rector de la UNAM y del director general del Politécnico, además de un representante del Comité 68. Y en la asamblea, en el Congreso de la Ciudad de México, llámese Asamblea Legislativa, también la participación de otro grupo de los compañeros que fueron parte del Consejo Nacional de Huelga en 1968, donde la doctora Marcia, también integrante de aquel núcleo del CNH 68, hizo uso de la palabra en la tribuna de Donceles. La participación de Andrés Manuel López Obrador en su calidad de presidente electo en un homenaje a los caídos en el 68 en la Plaza de las Tres Culturas, entre diversas actividades más que se realizaron y que llaman la atención. Desde luego el punto culminante fue la marcha, que reunió, ya si las autoridades reconocen a 90,000 participantes, quiere decir que anduvimos por arriba de los 120,000 o 130,000, de acuerdo a lo que vimos, porque eran las 8 de la noche y aún no terminaban de entrar los contingentes al Zócalo, y ya a las 7:30 aproximadamente se había terminado la participación de los oradores, ya quedaba lo menos. Y desde luego con ese minuto de silencio que se registra como cada 2 de octubre a las 6:10, con los presentes con el puño izquierdo en alto o con la V de la victoria,
conmemorando y escuchando esa consigna. 2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa, en demanda de justicia a los crímenes de 68 Claro. y los posteriores, y el proceso a los que todavía viven. Y desde luego, continuando, fue llamativo que en la manifestación participaron los padres, los familiares de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, estudiantes de Ayotzinapa, los compañeros de San Salvador Atenco, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y pueblos aledaños a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Es decir, esto llama la atención, pero muy en especial este 2 de octubre en la coyuntura de los problemas en la UNAM, Sí. de la agresión a los jóvenes del CCH Azcapotzalco por un grupo, una turba de porros, que afortunadamente todo fue filmado y fue dado a conocer, y que incluso el pasado 13 de septiembre se hizo una manifestación del silencio precisamente en el aniversario de la manifestación del silencio de 1968. Es decir, se da toda una serie de elementos y que llaman la atención en esto, la participación de los jóvenes. En lo particular, me correspondió verlos en los vagones del metro, llegar a Tlatelolco, pues casi de los trenes ocupados por ellos, desde la universidad, otros desde el Politécnico, algunos más desde el casco de Santo Tomás, con todo y que se declaró día inhábil en conmemoración de 68 en las dos instituciones, principalmente. Pero insisto, lo más llamativo y que me deja a mí una esperanza